pasión en cada rol. Aquí estamos pensando béisbol, estamos encendidos. La vibra sube y no puedo parar. Pensando béisbol, sigo contigo. Vamos al juego, vamos a ganar. Muy buenas noches, queridos amigos del deporte que todos nos gusta en toda Latinoamérica, en América en general y sobre todo en Naples, Florida, de donde le hablo, y en Orlando, Florida, donde está el Fide García. Fide, creo que hay una cantidad de noticias nuevas hoy en día de hoy. ¿Es cierto eso? Sí, tenemos muchas noticias que pasaré a darlas enseguida. Primero déjame saludar a todos nuestros seguidores. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Como habitualmente les hago llegar mi saludo a todos los seguidores de este podcast de Pensando Béisbol. Esperamos que en este programa que recién comienza pasemos una hora agradable donde ustedes se llenen de información y disfruten con nosotros. Los invitamos a que den sus opiniones y escriban en nuestro podcast dando sus criterios sobre los temas a tratar en el día de hoy. Pues sí, Tony, ¿qué te quería decir? Hay una noticia triste en el béisbol, y digo esto porque nunca nos gusta que se lesione un jugador y menos un jugador importante. Para ninguno la lesión es motivo de que nos alegre, pero se ha reportado la noticia de que el lanzador venezolano Pablo López se va a perder el Clásico Mundial, será bajado de la nómina y se perderá toda la temporada por una operación de Tommy John. Otro Tommy John, otro lanzador que ve cómo se para de momento su carrera y te digo, es alarmante esto. Se han sacado cifras de que hay un promedio de un 22 a un 32% por temporada de lanzadores afectándose por el Tommy John, que casi la suma es como mínimo 2 lanzadores por equipo todos los años. Y tengo otro dato. A día de hoy se reporta que la lista de inhabilitados por este tipo de lesiones entre jugadores de posición y lanzadores asciende actualmente hasta este día de hoy a 64 jugadores en el béisbol de Grandes Ligas. Llámese esto los que están en MLB como en las diferentes sucursales de los equipos, que también les afecta las lesiones de Tommy John. Bueno, dejando este punto, quería tocar un tema que también irrumpió hoy en las noticias y se pudo conocer en diferentes medios informativos, incluso en la página de MLB, que se ha iniciado una investigación federal al sindicato de jugadores de Grandes Ligas y muy directamente a su presidente Tony Clark. Actualmente se está investigando el sindicato por desvío o mal uso de las finanzas. Tony Clark en las últimas horas se supo que está pidiendo la renuncia, quiere dejar el puesto de presidente. No se sabe todavía a ciencia cierta el centro del problema, pero cuando hay una investigación federal aquí en este país, en cualquier rama, las cosas parecen estar serias. ¿Y qué quería decirles con respecto a esto? Recuerden que todos los jugadores de Grandes Ligas, de su contrato de salario, se les saca un 20% que va al sindicato de jugadores de la MLB, que los mismos se usan para los salarios, las pensiones de por vida de los jugadores que se retiran jugando más de 10 temporadas, que ellos tienen una pensión garantizada. O sea, acuérdese que todos los jugadores de Grandes Ligas aportan de su dinero un % que va a este sindicato. Otra cosa que quería adelantarme, y recuerden, disfruten mucho esta temporada. Ya se está hablando a raíz de estos problemas de que en noviembre de este año
va a ser la reunión entre los dueños de equipo, gerentes generales y el sindicato de jugadores de MLB. Los dos temas o uno de los temas más complicados que va a haber, que los gerentes y dueños generales quieren que se establezca un tope salarial de contratos para los jugadores de Grandes Ligas y ajustar o mejorar el tope mínimo de los jugadores de Grandes Ligas. O sea que en noviembre puede haber grandes problemas con el béisbol de Estados Unidos y del MLB, y de no ponerse de acuerdo ambas partes, señores, peligra mucho la temporada de 2027. Nada, solo esas noticias quería que la conocieran. No sé, Tony, si tú tienes algo que decir a esto. Bueno, yo estoy bastante preocupado en este momento ahora porque de verdad que esta, como llamarle, una huelga del 2027, eso no ocurre desde la década, en el año 94 se produjo una, Sí, que ya ocurrió. en el 81 ocurrió otra también, y es preocupante porque de verdad que nosotros no podemos vivir sin el béisbol. Nos pasamos toda esa temporada muerta soñando béisbol y pensando béisbol. La noticia de los lesionados también es preocupante. Yo voy a investigar, porque yo quiero saber la cantidad de lanzadores que hasta la fecha han tenido que ser puestos bajo la cuchilla del cirujano para operar el codo, que se conoce como la operación del Tommy John. Yo no sé, este es un dato curioso tal vez, que la operación se llama Tommy John porque la primera operación que se realizó de este tipo se le realizó al lanzador Tommy John. Por lo tanto, se le llama así, Operación Tommy John. ¿Y qué te puedo decir? También tenemos en el día de hoy, y que como ustedes ven en pantalla, vamos a analizar, en vez de la Liga Americana, vamos a analizar los equipos contendientes de la Liga Nacional. Igual que en el caso de la Liga Americana, en la Liga Nacional también tenemos, en nuestra opinión, Fide y yo consideramos que hay 7 contendientes para solo 6 puestos. Vamos a ver al final del programa quién consideramos que se debe quedar fuera, en dependencia de su rotación, de su alineación, etcétera, etcétera. Y vamos a empezar con la liga, la división del Este. La división del Este está bastante calientica porque nosotros consideramos que ahí hay 2 que estamos seguros que van a playoff, que son los Phillies de Filadelfia y los Mets de Nueva York. Yo quisiera empezar con los Mets, porque los Mets parece que sí, este año sí han decidido, sí no va a ser un fracaso como ha sido estos últimos años, porque han reforzado el equipo de una manera increíble, no solamente en el cuadro, sino en el picheo, sino en los files, en todos los sentidos. Y yo quiero empezar por hablar y lo voy a poner en pantalla. Vengo aquí vamos a empezar con Freddy Peralta. Freddy Peralta, que todavía no sabemos cómo los cerveceros de Milwaukee se deshicieron de él, porque después hablaré de Milwaukee. Freddy Peralta está, posiblemente sea el primero en la rotación debido al rendimiento que tuvo el año anterior, y él junto con Ray Holmes, que también lució muy bien el año pasado, que también es otra adquisición que hicieron los Mets desde hace ya varios años, que también no entiendo por qué razón los Yankees lo dejaron ir, pero bueno, así es el béisbol. Tenemos también a Kodai Senga, que ha tenido sus altas y sus bajas debido a lesión,
pero forma parte del trío de los mejores abridores de los Mets de Nueva York. También en el staff de relevo, ellos se reforzaron con la figura de Devin Williams, que a pesar de que jugando para los Yankees, no tuvo el rendimiento que tuvo cuando jugaba para los Cerveceros, y los Mets consideran que sí, que él es un excelente cerrador, y yo también considero que es un excelente cerrador. Quizás los fanáticos de los Yankees no lo consideran así, pero bueno, yo espero que sí. Ahora bien, el aspecto fundamental del refuerzo de los Mets para, ¿cómo se dice en inglés? No lo voy a decir en inglés. Para asegurarse de que van a playoff ha sido la adquisición de este señorito que está aquí, Bo Bichette. Bo Bichette terminó el año pasado entre los primeros bateadores de la Liga Americana. Y debido a noticias que he escuchado de que Lindor se ha fracturado un dedo, que lo han operado el día 11, no se sabe de ciencia cierta si va a abrir la temporada jugando ya. Lo más probable es que se demore un poco. Por lo tanto, yo creo que Bichette entraría a jugar el shortstop, y después que Lindor se incorpore, entonces Bichette pasaría a jugar la tercera base, como inicialmente se pronosticó cuando se le firmó. Voy a enseñarle la foto de Lindor de todas maneras, porque existen noticias controvertidas de que Lindor va a comenzar la temporada del mismo primer día, otros que no, que tiene que tener 6 semanas de reposo. Ese dedo tiene que estar bien cuidado, porque a la hora de Tony, no, disculpa, no fue una fractura lo que tuvo. ¿No? ¿Qué fue? No, él la temporada pasada, esto es rápido, él la temporada pasada sintió en ese mismo dedo como una molestia. Y no sé cómo se llama científicamente o cómo lo dicen en el ámbito de la medicina. Es como un huesito que le salió como un callo en el huesito del dedo este pequeño. Y jugó así, pero con molestia. Y entonces decidió operarse porque se le hacía muy incómodo. No es que haya sido una fractura. Por eso hay quien dice que pueda incorporarse bastante rápido. Claro, No, porque no es fractura. Claro. ujú. Pero de todas formas hubo operación. Sí, lo operaron, tuvo que operarse. Eso implica que tiene que tener reposo de 4 o 6 semanas. Si lo operaron el 11 de febrero, entonces estamos hablando marzo 11. Bueno, es posible que sí comience la temporada, aunque sea, no sé, el primer día, pero en la primera semana después del comienzo de temporada puede ser que se incorpore ya. En abril puede jugar ya, Sí, posiblemente. sí, seguro. Entonces tenemos otra incorporación también de un pelotero que empezó con los Minnesota Twins y después pasó al Seattle, y del Seattle ha caído en los Mets de Nueva York. Tuvo una temporada de rebote porque estaba decaído al bate. El año pasado se lució con el Seattle. Jugó primera base, y en este caso va a jugar primera base de los Mets también. No va a ser el oso polar que tenían los Mets. Y el caso de que Polanco juegue la primera base demuestra una vez más que ya el hecho de que la primera base tiene que medir 6 pies y 8 pulgadas, ya eso es historia, ya eso no necesariamente es así. Porque Polanco no es una persona de más de 6 pies, o 6'1", si acaso, que no es suficiente. Pero bueno, es muy bueno de la defensiva, y bateando demostró que ya volvió a ser el Polanco que era cuando jugaba con los Mellizos de Minnesota. Y para redondear esto, han atraído a Marcus Semien, que yo me alegro mucho porque ya no lo tengo de contrario en el Texas. Marcus Semien es un súper pelotero que ha demostrado durante los años que como primer bate siempre en el Texas fue un baluarte tremendo.
porque llevó al equipo en el 23, fue uno de los factores que influyó en que el Texas fuera campeón mundial. Y nada, ahora les voy a enseñar aquí al señor Juan Soto. Juan Soto, tan joven y tan exitoso. Juan Soto va a ser posiblemente este año estimulado porque el equipo de él es superior en este año. Yo creo que su rendimiento detrás de home, que él tiene una disciplina tan grande con la vista para evitar los lanzamientos fuera de zona, por eso recibe tantas bases por bola. Pero cuando se la pasan por el medio, por favor. Fide, ¿tienes algo que decir de los Mets? No, yo creo que los Mets tienen todo para considerar que pueden ir a la postemporada. A mí, en lo particular, lo que yo siento con los Mets, ojalá se logre, a mí me parece que lo que perjudica a los Mets no es la calidad de los peloteros que tienen su nómina, porque el año pasado tuvo un tremendo equipo igual. Ahora no tienen a Pete Alonso, pero tienen a Bob Bichette en Independencia. Y siempre, hace 2 o 3 años, se han gastado el dinero para tener un buen equipo. A mí me parece que en los Mets lo que hace falta que se logre, que me da la impresión a mí, es que haya química entre los jugadores. Yo no sé por qué yo creo que los Mets es un equipo que, aunque a veces lo tratan de disimular, no sé, hay mucho ego, no sé, algo no funciona a veces porque sorprende que los Mets de buena primera te tengan una racha tremenda y de buena primera desaparezca su productividad. Y el año pasado, mira lo que pasó, Sí, se pero quedaron ahí a las puertas otra vez. recuérdate que han incorporado a un lanzador que viene el año pasado con un récord de 15 victorias. Ese lanzador no lo tenían el año pasado. De Freddy. No, el picheo de ellos el año pasado, de su roster abridor de los regulares, tuvo problemas por lesiones, muchas lesiones. Y en el último cuarto de la temporada, un poco antes, yo diría que casi la mitad de un poquito más después de la mitad de la temporada, ellos tuvieron que empezar a acudir a traer a muchachos de la granja de ellos, novatos, que le fueron resolviendo el problema porque lo hicieron el trabajo, pero tuvieron este problema. Ya este año tienen una rotación establecida, más consolidada, ¿no? Los Mets tienen para llegar a playoff. Sí, sí, decididamente. Bueno, pasamos entonces ahora vamos a quitar a Soto. Vamos a pasar entonces ahora a hablar sobre los Phillies de Filadelfia, que son los que están en la misma división, que consideramos, Fide y yo, que son los dos equipos machos que van a ir a playoff, defendiendo a la división del este. Estamos hablando de la rotación estamos hablando de la rotación de los Phillies, que consiste nada más y nada menos de Christopher Sánchez, que ha sido una revelación, porque fue el pitcher en todas las grandes ligas con el mejor WAR. Si mi memoria no falla, era de 8.1. Christopher Sánchez cumplió o sobrecumplió su meta personal y el equipo está muy contento con él. Hasta el punto de que debido a que Zach Wheeler está recuperándose, aunque ya está tirando bolas en el terreno, a una distancia de 120 pies, que se espera que Wheeler esté listo para participar desde casi el principio de la temporada, pero los Phillies se apoyan más en este momento en Christopher Sánchez, sobre todo debido a que Ranger Suárez ya no está en el equipo. Ranger Suárez se fue para el Boston y entonces ya las victorias que pueda producir Christopher Sánchez, que fueron 13, posiblemente aumenten este año debido a que la carga sobre él va a aumentar. Entonces, ella había comentado sobre Zach Wheeler
Y Zach Wheeler, no tenemos que hablar sobre él porque todo el que sabe de béisbol sabe quién es Zach Wheeler. Zach Wheeler llevó a los Phillies de Filadelfia a la Serie Mundial en el 2022, cuando jugaron contra los Astros de Houston, que perdieron. Y tiene un historial tremendo. Zach Wheeler, acabo de leer que está ya, como dije anteriormente, haciendo sus lanzamientos y se espera que se incorpore a la rotación muy próximamente. Tenemos otro que tuvo una super temporada también, que es Jesús Luzardo, que ganó 15 juegos para los Phillies y ha lucido mucho mejor que cuando lanzaba con los Marlins. Estos son los tres lanzadores de puntería de la rotación de los Phillies. Ahora yo quisiera mencionar al que yo considero que va a ser el cerrador de los Phillies, que es Joan Durán. Joan Durán es un lanzador que tira muy duro. Es un lanzador que tuvo un tremendo año el año pasado. Terminó con los Phillies de Filadelfia. Fue canjeado a mitad de temporada. Y yo creo que este año, cuando sea un año completo, va a tener un mejor resultado todavía. También en el staff de relevo tenemos a Brad Keller, que viene de los Cachorros de Chicago y que ha firmado por 2 años lucrativos, que va a contribuir mucho al staff de picheo de los Phillies. Ahora, hablemos de los jugadores de posición de los Phillies. A mí me sorprendió mucho que a Realmuto, que lo tenemos en pantalla, le dieran un contrato de 45 millones por 3 años, porque Realmuto cada año que pasa va descendiendo su capacidad ofensiva. Sin embargo, los Phillies confían en él y le han dado 3 años más por 45 millones, lo que implica que son 15 millones anuales. Esperemos que Realmuto vuelva a ser el mismo Realmuto que conocíamos. Y junto con él tenemos también a el señor Harper, que no necesita presentación. Harper es un pelotero que, además de que es consistente, es un pelotero que en los momentos importantes sale y da el paso al frente. No tengo mucho más que decir de Harper, porque Harper ya ha participado incluso en Team USA y no tiene, él era de los senadores de los Nationals, pasó a los Phillies y en los Phillies se ha establecido. Él era outfield, pero pasó a jugar la primera base debido a lesiones que tuvo y ahí se ha establecido como un baluarte del equipo de los Phillies de Filadelfia. Bien, entonces tenemos otro que participó también en el equipo Team USA en el 2023, Trey Turner, que arrasó en el clásico del 23. Trey Turner tampoco necesita presentación, es un super shortstop. Él está entre los primeros en World en esa posición a nivel de grandes ligas, no de la Liga Nacional. Y tenemos al señor Jonrón, Kyle Schwarber. Kyle Schwarber ya dejó de ser jardinero y se ha dedicado exclusivamente a ser bateador designado. Kyle Schwarber, es increíble que siendo primer bate tenga una producción tan elevada, porque los primeros bates, por lo general, no, aunque sean jonroneros, no tienen esa gran cantidad de carreras empujadas. Sin embargo, Schwarber siempre está rondando las 100 carreras empujadas o un poquito más. Tenemos una adquisición, y esa sí es puramente latina, es el señor Adolis García, que va a ocupar el right field que dejó Nick Castellanos. Adolis, yo lo tuve de contrario durante muchos años. Él fue una espina en el costado de los Astros, sobre todo en la época de 23, 22 o 24. Pero ¿qué sucedió con Adolis García el año pasado? El año pasado Adolis García
bajó su rendimiento. Y yo que lo veía constantemente, yo me di cuenta de que él en estos momentos tiene problemas a la hora de sacar el bate cuando le lanzan un lanzamiento por encima de las 95 millas. Y también tiende a poncharse con lanzamientos que son rectas que vienen muy altas y él las confunde y lo que hace es se poncha. Y por eso su rendimiento fue tan inferior. Pero afortunadamente los Phillies de Filadelfia le han dado 10 millones por un año y él creo que se va a recuperar de ese problema que tiene con la recta fuerte. ¿Algo que decir, Fide? No, muy de acuerdo. Yo creo que los Phillies tienen otra vez equipo para volver como han hecho en los últimos años a los playoffs. Los Phillies tienen un señor equipo. Hay que ver la nómina y ahora con la adición de Adolis García en el right field, se veía venir. Nick Castellano tuvo una temporada bien discreta el año pasado y ya es un pelotero que aunque aportaba mucho a los Phillies y era un pelotero que en playoff era se prendía en los playoffs, pero ya este año ni tuvo una buena temporada en la temporada pasada, ni tuvo un playoff destacado. Entonces yo creo que los Phillies, el hueco que podían cubrir ahí, lo cubrieron con Adolis García, que a pesar de que Adolis el año pasado tuvo para mí su peor temporada, Correcto. no deja esto duda de que Adolis es un señor bateador. Y otra cosa, Adolis es tremendo right fielder y tiene uno de los brazos más poderosos que tiene la Grandes Ligas. A Adolis García no se le corre fácil cuando le batean hacia él. No. Entonces, nada, creo que los Phillies están para la pelea otra vez este año. Y físicamente yo me he dado cuenta que Adolis García, a lo mejor me equivoco, pero está entre los jugadores con más fortaleza física. No es un Stanton, pero sí. Sí, pero está duro, Pero ¿verdad? Está por fuerte. aquí tiene unos bíceps que meten miedo. No, él está bien fuerte. Sí. Bueno, entonces, Fide, te voy a dejar a ti la división central. Empezamos con el Milwaukee. Ok. Te tengo en Yo, pantalla aquí a Brandon Woodruff. ajá. Vamos a hablar de Milwaukee. Milwaukee vuelve a tener una nómina que yo creo que en esta división central, ¿qué decir? Tiene posibilidades. Tiene a Brandon Woodruff, como tú dices, a Quinn Priester y a Jacob Misorowski, que son tres buenos lanzadores para trabajar para este equipo, uniéndolo a un cerrador que debe ser Arner Uribe, el que cierre esa rotación de picheo en los finales de los juegos. Este es un equipo que ya lleva varios años, como se dice, colándose en la fiesta de los playoffs. Ya el año pasado en Milwaukee se fajó de tú por tú ahí y para muchos, sorprendentemente, eliminó a los Cachorros de Chicago, a los Cubs, que era un señor equipo, donde estaba Turner, Tucker, que diga, estaba Tucker, los Chicago. Yo era de los que pensaba que en esa serie el que pasaba eran los Chicago Cubs, la verdad. Y Milwaukee me sorprendió. Es verdad que la serie llegó a los 5 juegos, llegó al final y fue una serie reñida, pero ya después donde sí no pudo Milwaukee fue en la otra película cuando chocaron con el equipo que estuvo muy fuerte en los playoffs. Pero bueno, yo te digo una cosa, Milwaukee tiene una gran alineación, tiene a William Contreras como catcher, tiene a Andrew Bow, a Bryce Turan, a Joe Ortiz en el short, a Reginfo en tercera base, al uno de los jugadores que cuando yo llegué aquí a Estados Unidos
empezaba y me gustó. Y yo dije, este pelotero va a ser grande, va a llegar. Tiene a Christian Yelich, que ya no es un muchachito, ya no es ese Christian Yelich, ya Christian Yelich va siendo un veterano de 1000 campañas. A Jackson Sorio y está Frelish. Lo que yo te repito, yo lo que noto a los Milwaukee, que sí, ellos llegan a los playoffs, pero yo lo tengo en el grupo de los que, para mí, que ahí cuando llega la caliente, la gasolina se le tiene agua, la gasolina tiene agua y pistonean mucho. Es mi opinión, pero es un buen equipo y yo pienso que sí, que tienen todo para llegar a un playoff. Sí, yo otra vez. yo quería comentar algo sobre algunos de los peloteros que tú mencionaste, como en el caso de Brandon Woodruff. Brandon Woodruff viene de una operación y se espera que ya este año se incorpore completamente sano. En Grandes Ligas siempre ocurre una sorpresa gigante en los equipos. En este caso fue de Jacob Misiorowski, un muchachito de 23 años que sorprendió gratamente, aunque solamente ganó 5 juegos porque empezó a un poquito más después de mitad de temporada, Sí, pero ese pero, muchacho, Tony, discúlpame, ponchó más de 20 por encima de los innings, bicho. así, no, y la recta por arriba de 100, otra vez, yo no sé de dónde saca esa velocidad, porque es cuando tú lo miras físicamente, No, si ahí está en pantalla, está delgado, es un chico delgado. a mí la temporada pasada, discúlpame, el lanzador que más me impresionó Fue Misiorowski, es Misiorowski. así mismo. Yo no lo había visto pichar. Yo te voy a ser franco, no lo había oído mentar, pero yo no sigo a Milwaukee. Pero cuando llegaron los playoffs y yo lo vi lanzar en los playoffs, dije, alabado, pero ¿qué cosa es esto? ¿De dónde salió este muchachito? Es una bendición para Milwaukee. Y entonces tenemos también otra bendición que es el caso de Jackson Churio, que es un venezolano que va a participar en el clásico con el Tremendo equipo de pelotero. Venezuela, que es centerfield, primer bate y tiene un futuro por delante que por favor, no todo el mundo lo tiene. De Yelich ya no hablemos, porque Yelich sabemos que desde los Marlins ya era Christian Yelich. Él tuvo 2 años que estuvo en baja, pero ya el año pasado logró pasarse de las 100 carreras empujadas. Ya llegó a ser el Yelich que nosotros esperábamos que fuera. Y está bandeado por Sal Frelick, que también es un buen bateador. Yo creo que en estos momentos el outfit de los cerveceros, este trío es uno de los mejores tríos de outfit de las Grandes Ligas. De los buenos outfits que hay. Yelich, Chorio y Sal Frelick. Para mí están como conjunto, yo los hallo como que son, y quizás eso sea lo que ha impulsado a que Milwaukee llegue, además del picheo, llegue a playoff. Entonces, tenemos, ahora te toca a ti hablar también del caso de los Chorros de Chicago. Espera un momento, vamos a buscarlo. Yo sé que tú tienes ahí la lista, pueden empezar a hablar ya. Si Pues quieres. sí, los cachorros en esta división central deben unirse a los cerveceros, como repitiendo otra vez, como un equipo contendiente de los playoffs, que tiene de todo para llegar a los playoffs. Y a pesar de que perdieron a Kyle Tucker, sigue siendo un tremendo equipo. Sigue siendo un tremendo equipo sin duda. Y tiene una rotación bien seria con Matthew Boyd. Adquirieron al Marlin Edward Cabrera, que se suma a esa rotación. Tienen a Chot y Managa, James Tylon y Cade Norton como en la rotación. Acuérdense que ellos se apoyarán
en los juegos al final de los partidos con Daniel Palencia, que será su cerrador. El Chicago Cubs tiene para mí una de las rotaciones con la adquisición ahora de Edward Cabrera bastante sólida, bastante balanceada. Bueno, está James T. Young también. Ajá, por eso te digo, ellos tienen, y Managa, que también es un buen pitcher, o sea que ellos tienen una buena rotación, no tienen un mal cerrador, y cuando ves el equipo que tienen, todos sabemos que en ese equipo lo único que falta ahora es Tucker, pero sumó Alex Bregman, Ujú. que fue una adquisición que empareja el equipo. Tienen a Carson Kelly, tremendo receptor. Tienen a Michael Bush en primera, que el año pasado se cansó de dar tablazo, Ujú. porque es Efectivamente. un buen bateador. A Nico Horner, Es un a jugador- Swanson. Nico Horner es un jugador, un bateador de contacto, porque tuvo Ajá. un buen averaje. No es un jugador de power, pero sí de mucho tacto y su averaje fue muy elevado y contribuyó a que Chicago llegara Y donde llegó. produce mucho con hombre en base. Ujú. Y Dice, tienen a Swanson en el short, y como ujú, ya yo les decía a ustedes, este año Alex Bregman va a jugar en uno de los estadios más antiguos de la historia de Grandes Ligas. Después del estadio de Boston, se va a vestir de cachorro para luchar con este equipo por primera vez. Y en los outfielders tienen a Ian Hatt, a Suzuki y Crow Astron. O sea que Cachorro está, para mí vuelve a estar en los playoffs. Yo pienso bueno, que no hay problema. aquí tenemos esta otra sorpresa. Pete Strong ha sido una agradable sorpresa para los Cachorros de Chicago y sus fanáticos, porque ese chico, si ustedes lo ven aquí en pantalla, tiene una cara de prácticamente casi que de adolescente. Ujú. Y el año pasado horrores, hasta el punto de que estuvo entre los primeros centerfielders en lo que respecta a WAR a nivel de Grandes Ligas. Ajá. Suzuki no es el típico japonés, porque el cuerpo que tiene Suzuki con la fuerza que tiene el bate, él logró batear más de 30 jonrones. Él fue uno de los cachorros que bateó más de 30 jonrones, igual que Bush. Y Ian Happ es un pelotero que es muy útil, porque además de que juega muy bien el left field, también conecta y empuja su carrera. Así que tenemos un cachorro de Chicago que yo, mi opinión, bueno, no sé si dejar mi opinión para el final, pero este cachorro de Chicago está bien redondeado. Está, a pesar de que Tucker, como dijiste, ya no está, yo creo que todavía sigue siendo un super equipo. Entonces, ya pasamos ahora a la división del, perdón, a la división del oeste. Y tenemos ahí a 3 equipos que consideramos que pudieran ser miembros de la postemporada. Estoy en busca de estos equipos y vamos a comenzar con el Arizona. Si quieres, Fide, puedes ir hablándome algo del Arizona mientras yo encuentro la foto de los peloteros. Ya las tengo aquí, Bueno, ya las tengo acá. Sí, yo voy a hablar del Arizona y después vamos a hacer una pausa y vamos a continuar en la última mitad del partido, por así decirlo, y vamos a hablar de de los dos platos fuertes, de los de dos los, platos de fuertes. los campeones mundiales y de los Padres de San Diego. En el Ok. caso de los Arizona, Arizona volvió a firmar a Zach Gallen, que en realidad no tuvo una buena temporada el año pasado, pero Zach Gallen es tremendo pitcher. Lamentablemente, Zach Gallen proviene de la granja de las Grandes Ligas. Yo lo llamo así. ¿Y quiénes son?
estos que están aquí. El equipo que le provee a todos los otros equipos, los otros 29 equipos, peloteros que después en el futuro son estrellas. ¿Cuál es el Desgraciadamente. objetivo? No lo entiendo. Parece que no tienen interés ninguno en que el equipo vuelva a ser los Marlins del 2003 o del 1998. Dicho esto, paso a hablar de otro lanzador que tiene el Arizona, que es Merrill Kelly, que también de puntería. Yo lo diría que está entre el primero y el segundo en la rotación del Arizona, debido a sus resultados durante estos últimos años. Los otros son conocidos, son Brandon Pfaadt, son Ryan Nelson, pero no son estrellas. Yo te diría que entre Merrill Kelly y Zach Gallen se llevan el gato al agua. Ahora, hablando ya de lo que es la toletería del Arizona, estamos hablando de posiblemente la segunda base de más poder y de más consistencia en las grandes ligas, es Ketel Marte. Ketel Marte ha sido codiciado por muchos equipos, estuvo en la boca de muchos gerentes generales, muchas conversaciones telefónicas, porque querían llevarse a Ketel Marte, pero Ketel Marte se quedó en el Arizona. Y, por supuesto, Ketel Marte va a dar otro super año junto con el catcher de los... No, perdón, Geraldo Perdomo, el shortstop, que este señor que ustedes ven aquí en pantalla, Geraldo Perdomo, es shortstop, lo empujó 100 carreras. Dime algo, ¿qué tú crees de eso, Fide? Un shortstop empujando 100 carreras. No, eso es de los shortstop que no abundan mucho. Él es bien, él demostró ser bien consistente y como se dice, ser un bateador de momentos clutch, de momentos estos que no, con hombres en posición anotadora, él fue posiblemente en esa alineación uno de los más oportunos que tuvo el Arizona. Yo particularmente considero que, a lo mejor estoy equivocado, pero esta combinación de shortstop y segunda base, con el poder que tienen los dos, ¿tú crees que exista otra dupla de este tipo en Grandes Ligas que te venga así de rápidamente a la mente? Bueno, tendría que sentarme a analizar, pero esa debe ser una de las que hay. A mí me gusta mucho la combinación que tiene Kansas también. ¿Quién es la segunda del Kansas? Este zurdo, ahora que no me viene el nombre a la mente, pero Kansas tiene una buena combinación y el señor de los Orioles Sí, pero Jackson Holiday, que es la segunda de los Orioles, es un muchachito todavía muy joven que no le llega al tobillo. lo que pasa es que esto es una combinación más consolidada, porque si tú vas a hablar de la combinación de Houston tiene una combinación cuando Tad Tuve junto con el señor de Houston, es una combinación de experiencia también. Sí, tienes razón, está entre los mejores también. Entre las mejores combinaciones. Sí, ¿Te entiendes? correcto. Pero no, sin duda, esto es una combinación de Scioli segunda estelar, porque tener a Ketel Marte ya, no solo al guante, sino al ofensivo. Y tener a Perdomo, no se empatan dos jugadores de ese calibre tan fácil en una combinación de un mismo equipo. Efectivamente. Sí. Entonces tenemos aquel que va a sustituir, bueno, ya él se había ido del Arizona para el Seattle, Suárez, Eugenio Suárez, pero tenemos aquí un cambio que se produjo que trajo a este señorito, Nolan Arenado, que para mí defensivamente es la mejor tercera base desde hace muchos años. Recuerda, yo he visto videos de él
y me recuerda mucho a Brooks Robinson, porque es como una aspiradora. No se le va una. Por eso tiene tantos guantes de oro. Y a pesar de que ha disminuido ofensivamente, yo creo que le va a dar un buen apoyo al equipo de los Diamondbacks. No le han arenado, es una muralla en tercera, olvídense de No eso. voten por Y él, la señor. otra, No voten por él. y, no, y la otra, él tuvo un poco bajo en esta temporada la ofensiva, pero no la han arenado, sigue siendo un bate potente, un bate de cuidado cuando está en home. O sea que ellos ahí, es verdad que se fue Suárez, pero él es un señor tercera base. Ujú. Sí, señor. Y entonces en los Phillies tenemos a el que más sobresale es Corbin Carroll, que todos lo conocen debido a que en el Mundial del 2023 contra el Texas se lució y todos los años tiene un super año, es uno de los mejores right field de las grandes ligas y que Que no va a tenemos, poder empezar a jugar. exacto, sí, se lesionó. Corbin Carroll fue operado el 10 de febrero de un problema del hueso ganchoso derecho del hombro. Y la cirugía se hizo el 11 de febrero y se estima que por lo menos de 6 a 12 semanas esté fuera del Arizona. Entonces, ¿quién va a cubrir el puesto ese? No lo sabemos. Tendríamos que buscar más adentro en la alineación qué otro cambio tienen ellos ahí, pero ellos se lo van a sentir, pues, aunque bueno, no sé si son de 6 a 10 o 12 semanas, cuando menos a principios de mayo ya puede ser que esté en el equipo. Finales de abril, principios de mayo. Agradecemos porque esto le quita mucho valor al equipo. Pudiera ser uno de los factores que de los 7 equipos contendientes para ocupar 6 lugares, pudiera ser un factor que influiría en que el Arizona se quedara fuera. Porque Pero hay una noticia positiva. ¿cuál es? Después de ser operado de esa lesión tan grave que tuvo Luz de Gurriel, Oh, ya ¿verdad? está listo para empezar la temporada. Acuérdate que Luz de Junio el año pasado salió cargado porque se desgarró, creo que fue un tobillo o en la pierna derecha y fue operado, nada más que acabado de salir pero ya el Luz de Junio sí iba a empezar con el equipo. Muy bien, verdad que sí. O sea que uno quita al otro, pero lo perfecto hubiera sido que abrieran con Corbin, pero bueno, ya tienen a los de Junior activados ya también en la nómina, que puede ayudar. Perfecto. Bueno, vamos a hacer una pausa y después continuamos hablando sobre la continuación de la división oeste de la Liga Nacional. Nos vemos, Fide, dentro de un minuto. Luces del parque, tensión en el terreno. Sube la energía, pitch tras pitch. Aquí se analiza, no es un juego. Movimiento en bases, mente fría, jugada que cambia toda la dinámica del día del dugout. Salen las estrategias y del bullpen sale fuego. Si vives el juego con puro corazón y quieres entenderlo en cada situación, ajusta los audífonos, sube el volumen que seguimos compensando béisbol. Bueno, ya estamos de vuelta otra vez y aquí tenemos ahora a Fide hablándonos de los Padres de San Diego, que tienen una super toletería también y una buena rotación. Y tenemos entre ellos, no en la rotación, pero sí en el staff de relevo, tenemos a un cubano que a lo mejor algunos no lo conocen,
pero sí vamos a hablar de él, que es un zurdo proveniente de nuestra ciudad, de La Habana. Adelante, Excelente. Fide. Pues nada, los San Diego Padres una vez más deben tener todas con ellos para estar en la postemporada. Ojalá me convenzan como equipo cuando lleguen a la postemporada, porque a mí me decepcionan los Padres de San Diego cada vez que llegan a una postemporada, porque tienen mucho equipo, muchos resultados en la temporada regular, pero en los playoffs, yo en lo particular, no gasto media hora en ver un partido de los Padres, porque me decepcionan como equipo a pesar de esa nómina que tienen, pero bueno, no tengo nada en contra de ellos, ojalá este año demuestren lo contrario, pero qué decir de un equipo que tiene una rotación, señores, con Michael King, Nick Pivetta, Joey Musgrove y Randy Vázquez. Sí, Una rotación puedo perfecta. decir algo sobre Musgrove. Ujú, Musgrove está saliendo de una operación y se supone que ya esté listo para la temporada del 26. Él ha estado inactivo durante bastante tiempo, pero ya Musgrove llegó a lanzar un juego de no run. O sea ujú. que eso no lo hace cualquiera. Eso dice la calidad del lanzador. Pero bueno, sí, se espera que ya esté listo para la temporada del 26. Entonces, Fide, ¿qué me tenías que decir de Mason Miller? Y a eso agregarle a esta rotación No, la figura de Mason Miller. no, él es relevo. Por eso, a esa rotación, agregarle la figura de relevo, estoy diciendo, Ok, de Mason Miller y de nuestro compatriota, el cubano Adrián Morejón, que tuvo, señores, un año soberbio. El cubano ganó 13 juegos, tuvo solo 6 derrotas, y como relevo, pichó como relevo, ganó ganó 13, 13 aportó como 13 relevo, victorias como relevo. y solo 6 derrotas como relevista. Pichó para un promedio de 2.08 carreras limpias y tuvo un WHIP de 0.90. No hubo más de 10 relevistas. Yo creo que hayan podido lograr esos números que tuvo Adrián Morejón con los Padres de San Diego. Porque son números, como digo yo, de PlayStation. Números de estos que alarman. Adrián Morejón, tuvo 75 apariciones en la temporada. O sea que lo tuvieron usando bastante seguido. Fue como ven Adrián Morejón para asegurar la victoria. Y entre sus datos más relevantes, que tuvo 73.2 innings de trabajo, que eso le sirvió para el Wii ese que estamos diciendo. Hay que pensar que no llegó a uno en el Wii. Y los fanáticos saben qué cosa es el whip. No, yo me imagino que todos los fanáticos saben lo que es el Wii. Ese es el promedio de lo que permitió Adrián Morejón de envasados cada vez que pichaba por inning. ¿Quién le llegaba a la primera base? Adrián Morejón prácticamente no permitía que se le envasara un jugador, de acuerdo a la promedio cantidad de innings que lanzó. Pero le voy a dar otro dato de Adrián Morejón. Adrián Morejón, en esa cantidad de juegos que lanzó, casi siempre, porque yo vi esta característica de Adrián Morejón, la mayoría de las veces vino de relevo cuando el juego más peligró para los Padres de San Diego. Y de verdad, señores, que el muchacho venía y no tenía nervios. Yo creo que este ha sido este año ha consagrado al cubano y es un apoyo tremendo lo que van a tener los Padres de San Diego otra vez. Fíjense que a Morejón, el promedio de averaje le batearon menos de 183 de averaje los bateadores que enfrentó. Pero nada, hablando de Morejón, vamos a ir al line-up. Espera, Y, antes de que vayamos a la alineación. Yo quería decir que Adrián Morejón es un orgullo de la ciudad de La Habana.
Sí, Y sí, si nos sí. están escuchando allá, señores, ahí lo tienen en pantalla al zurdo Adrián Morejón. Adelante, Fide. Hablemos de la alineación que empieza con el Mani. Bueno, esta alineación que tienen los Padres de San Diego está encabezada por el carismático y bien controversial para mí a veces Manny Machado, que es un peloterazo. Uno de los, si hablábamos ahorita de Arenado, este tercera base, señores, si Arenado está del 1 al 5, este está del 1 al 3. No, y ofensivamente No, empujó más de 90 carreras. no, y ofensivamente como tercera base, para mí es superior a Arenado, la verdad. Actualmente. Como pelotero, actualmente ya él es superior a Arenado. Este cuadro, Perdón, Fide, hay que ver la edad también. Machado es mucho más joven que Arenado. sí, pero no mucho más. No mucho más. También los años yo sé que no pasan por gusto. No, yo no estoy diciendo que Arenado. Lo que me estoy refiriendo que actualmente Manny Machado está entre los 3 mejores tercera base del béisbol de Grandes Ligas, junto a José Ramírez, como hablábamos el otro día. Que, ese es otro que igual. Pero bueno, no vamos a desviarnos. Vamos a ir con los Padres de San Diego. Sí. Tienen en el shortstop al tremendo pelotero que es Sandri Bogarts, que también hace un cerrojo en esta combinación. Esta es otra combinación de segunda edición que es muy unida y funciona muy bien, que es la de Sandri Bogarts con Jake Cronenworth. Este muchacho tiene tremendas manos. En la serie de playoffs, yo vi hacer 2 jugadas, una por arriba de segunda, a Cornerwood, que le pasó la bola así, prácticamente sin mirar a Sandri Bogarts en un doble play. Creo que fue en un séptimo inning, como del tercer juego de la primera serie de playoffs de ellos. Que fue, vaya, espectacular. Ellos se entienden a las mismas maravillas. Tienen a Manny Machado y tienen al receptor Freddy Fermín, Que viene de Kansas City. que viene del Kansas, correcto, que viene del Kansas City. O sea que ya estamos viendo que es un outfit más que sólido. Y a esto lo apoya, a este outfit se suma también la toletería de los outfielders Fernando Tatí, Jason Merrill. Ahora entró al equipo Nick Castellano y Ramón Laureano, que es tremendo pelotero también. Un bateador tremendo. ¿Tú sabías que Ramón Laureano tiene el brazo más fuerte de las Grandes Ligas? Como Es más fuerte. ¿O sí? Oh, sí, Ramón Laureano te puede tirar desde lo profundo del center field y llegar a sacar agua. El brazo más poderoso que existe en Grandes Ligas, como el dinero. Cuando tú mentaste ahorita los outfits de los Milwaukee, que sin duda son 3 outfits de calidad, señores, estos 3 outfits que tienen los Padres de San Diego, ya quisieran mucho equipo tener a Fernando Tatí, la velocidad y el guante y el terreno que cubre Jason Merrill. Tremendo guante, tremendo jardinero. Y Ramón Laureano. No hace falta hablar de Ramón Laureano. Por si no lo sabían, Ramón Laureano está en la alineación, pronosticado que sea el cuarto bate. Sí, es tremendo bateador. No es un bateador de 300 ni mucho menos, pero un bateador de poder y puede empujar a Manny Machado, a Tatí, que batean antes que él. Y de verdad que Laureano, además de eso, Laureano lleva muchos años en Grandes Ligas y tiene una experiencia tremenda. Y yo me recuerdo cuando él jugaba con los Atléticos, que él era otra espina que tenía yo clavado también. Pero bueno, ya eso es tiempo pasado. Fide, yo creo que debíamos hablar ahora por último. Me faltaba decir, Tony, para terminar con San Diego, Perdón. que ellos tienen como designado a Kevin Chitz. Sí, correcto.
¿sabes? $, sí. Bueno, pasamos a los campeones mundiales. ¿Quieres empezar por la alineación o quieres empezar por la rotación? No, como si tú quieres empezamos por la rotación. Bien, entonces tenemos en pantalla a Yoshinobu Yamamoto. ¿Qué crees de Yoshinobu Yamamoto? ¿Qué más voy yo a agregar? Y tú pensabas que todo se iba por los Yankees. A todo. ¿Qué más yo voy a agregar a todo de lo que se ha hablado de Yoshinobu Yamamoto? Un pichazo. ¿Qué vamos a decir? Lo demostró en el Mundial, ¿no? El hombre le dijo, dame la pelota que yo voy para atrás y yo voy a cerrar, que yo soy cerrador también. Tenemos también aquí al zurdito que me recuerdo que en el Mundial del 2020 me encanta. Estaba pichando un juego de un hit y vino Kevin Cash cuando pichaba para los Rayos de Tampa Bay. Y Kevin Cash le dijo, dame la pelota que ya tú estás cansado. Había permitido un solo hit y eso le costó la Serie Mundial de Tampa. Así mismo. Ese fallito fue para recordarse siempre como uno de los errores más trágicos en la historia del béisbol de la Grandes Ligas. No, y más trágico de un equipo en una serie mundial. En una serie mundial, correcto. Un error catastrófico. Claro que no lo hizo pensando que le iba a salir así, ¿no? Pero Le salió mal. Ajá. Bien, entonces vamos a poner en pantalla ahora a un lanzador bien de la invasión asiática, que a pesar de que es abridor en el Mundial y en el playoff, como había tantos abridores en el equipo, lo pusieron a cerrar. Hablamos de Roki Sasaki. Pide. Pichazo también. Va a estar en la rotación. Sasaki, Que va a estar en la rotación. No, pichazo. Roki Sasaki llegó precedido de unos números del béisbol japonés que fueron impresionantes. Y allá en el béisbol japonés discutió, creo, si no es que se lo ganó, pero él estuvo discutiendo o ganó el último año lo que es aquí el equivalente al sayón. Él es un pichazo. Y yo creo que, imagínense ustedes, unidos a esa rotación de Snell, Yamamoto, tú vas a seguir dando las imágenes, no sé si la tiene, Glasnow y Elmer Chegan con el cerrador Edwin Díaz, por favor. Pero nos falta el que es candidato al sayón. ¿Quién? Chahai. Déjame ver si lo encuentro. No, ahí tenemos que sumar a Otani igual. En el cuerpo de lanzadores igual. Exacto. Lo que pasa es que yo no sabía si nombrarlo como lanzador o como designado. No, yo no sé, ha habido rumores, yo he leído algunas crónicas, algunos periodistas han hablado, hay algunos rumores de que están pensando que quieren que Shohei Ohtani se dedique a batear, no pichee más. Hay algunos rumores, pero no hay nada todavía no sé, pero yo no creo que está bien. Si él lo puede hacer y como lo hace, porque no es que lo haga, es como lo hace con la calidad. Si pichea es excelente y después viene y coge el bate y bueno, ya todo el mundo conoce a como decimos nosotros, al robot del béisbol de Grandes Ligas, porque Ohtani es algo sobrenatural, la verdad. Si él la puede lanzar durante cada 5 días o cada 6 días y batear 55 jonrones, que no puede lanzar. Sí, pero acuérdate que ya tuvo problemas en el brazo. Sí, pero eso fue. Ya él tuvo problemas en el brazo, Robert, incluso lo fueron introduciendo otra vez
con pocos lanzamientos, taca, hasta que llegó otra vez los playoffs, le dieron la responsabilidad. Hay que ver, porque si Ohtani se lesiona un brazo y coge un tomillón, ojalá que no, y tiene que perderse una temporada, estás perdiendo a un pitcher, pero estás perdiendo al mejor bateador que tiene los Dodgers. Eso no ha ocurrido todavía, Fide. Ojalá. Mira la juventud que tiene ese muchacho. Todavía es un roble. Y es imponente cuando se para ahí frente al lanzador. Y los lanzadores me imagino que dirán, ¿qué le lanzo a este hombre? No. Ese partido que él batió de 4-4, que impulsó como... No, es que Ohtani es algo sobrenatural, la verdad. Sí, bueno, ha habido varios experimentos después de Baby Ruth, ha habido varios experimentos de peloteros que han querido ser jugadores de posición y al mismo tiempo lanzar. Tengo un ejemplo claro. Michael Lorenzen, cuando jugaba con los Rojos de Cincinnati, él abría juego y después jugaba right field. Pero ¿qué pasó? Que no dio la talla. No dio la talla. Y el único que ha dado la talla después de 100 años ha sido este señor. No, y no es Ohtani el único, porque se habla mucho de Ohtani, pues Martín Digo lo hizo. Bueno, pero estamos hablando de... Sí, de otro béisbol, pero No, no es la primera vez. no, es la primera vez. correcto, pero no en Grandes Ligas. Sí, yo sé, pero Sí. Ok. yo te voy a, para seguir con los Dodgers, yo, mi criterio muy particular, yo fuera partidario de que Ohtani se dedicara a ser bateador designado. Yo creo que es un sobreesfuerzo, yo no sé, yo sé que él tiene un físico tremendo, pero señores, estamos hablando de que es un jugador que se pone a pichar, pichea 70, 80 lanzamientos y que durante 6 innings o 7 innings o 6 innings 2 tercios tiene 2 turnos al bate, y que tiene 2 turnos al bate y da un batazo y tiene que correr base, roba base también, entonces vira para el box. Pero a ver, mira, yo tengo otra teoría. Hasta no hace mucho, los lanzadores tenían que batear. Sí, pero no se esforzaban como Ohtani. Esa es la primera teoría mía, de que los lanzadores tenían que batear. Y la segunda es que yo creo que el que debe decir bien si debe seguir lanzando o no el brazo de Ohtani. No, por supuesto. Él mismo es el que debe definir si ya su brazo no permite que haga las dos, que tome las dos posiciones. No, No, que lo sigue haciendo. A a nosotros nos nosotros, encanta verlo en las dos cosas. por supuesto. Bien, entonces pasamos a lo que es la parte de... habíamos visto a Edwin Díaz ya, ¿verdad? Sí. Ajá. Sí. Acuérdense que los Dodgers adquirieron este año, lo del otro día cuando hablamos de los contratos más significativos, mentamos a Edwin Díaz, que para mí, hoy por hoy, es el mejor cerrador que tiene la Grandes Ligas, junto a Chapman, que también lo dijimos aquel día. Para mí, los dos más consistentes que están ahora como cerradores en este béisbol son Edwin Díaz derecho y Chapman como cerrador zurdo. Oye, O sea que... y qué casualidad, los dos son latinos. Ajá, los dos son latinos, sí, así mismo. Y entonces, entrando en jugadores de posición, no sé si Tony Tengo tiene al receptor aquí. tiene a Will Smith, que también lo mentamos en el guard, ¿se recuerdan? Que lo mentamos en el guard de los El receptores segundo de todas las Grandes Ligas. de la actualidad, y hablamos también mucho de él. Dijimos que era de ese tipo de jugador que no sé qué sucede, pero cuando Will Smith llega a los playoffs, cójanle miedo, porque siempre ha tenido en las 3 series mundiales, ha sido muy importante Will Smith como jugador para los Dodgers. En primera, al señor Freddie Freeman, señor bateador, señor pelotero, entre los 5 mejores primeras bases del béisbol de Grandes Ligas, sin duda. Y déjame añadir un poquito. Para mí, el mejor pelotero canadiense de todos los tiempos en Grandes Ligas. Sí, sin duda. Sin duda. De lo último que ha habido en el béisbol,
Freeman es el mejor pelotero que tiene Canadá, o que saca la bandera de Canadá a relucir. En segunda tenemos a Tommy Edman. Ujú. En el shortstop tenemos al carismático Mookie Betts, que donde quiera que lo pongan, señores, él se adapta, coge la posición y la juega, que parece que es la posición que que ha jugado toda la vida. Ahora que tú hablas de, de posiciones de Mookie Betts, él debe estar muy contento porque ya no tiene que jugar right. Ujú. Ahora va a jugar shortstop regular, porque ya tenemos al animal aquí, Ajá, que en pantalla, que es el que tú vas a mencionar, ajá. que Antes de bueno, me faltaba decir en tercera a Matt Muncy oh, sí, que firmó por 10 años. para cerrar el infield Ujú. como le digo yo, al gordito Gustito Monsi, Monsi, pero que es tremendo pelotero. le dieron 10 años. Y, ajá, Digo, y 10 millones, en el perdón. right field, a la gente libre más codiciado de esta temporada baja, que es Kyle Tucker, que se va a poner la franera de Los Ángeles Dodgers, Oscar Hernández ¿Qué y va a al pasar? cubano Ajá, Andy Pajés. correcto. Eso es tremendo trío de outfield. Porque Y Andy entonces tengo que poner de designado, disculpa, aquí. a Chajé Otani, Oh, sí, claro. Luego que tenemos que ya mencionar otro. lo mentamos como abridor y ahora lo miento, es el designado. Ya. Bueno, después de haber hecho un recuento de todos los equipos que nosotros consideramos que van a playoff o son contendientes a playoff, porque sobra uno. ¿Quién tú crees que sobra aquí, Fide? Digo, yo te voy a decir Sí, la la verdad, verdad, Tony. Tony. Yo en este grupo, el que veo más débil, el que veo más débil es Arizona. Sí, pero bueno, lo que sucede es lo siguiente, que el Arizona nunca va a ser líder de división. O sea que si fuera, iría como wildcard, porque él no le va a ganar a los Dodgers ni a los Padres. No, por supuesto. Aquí, donde está, en mi opinión, la disyuntiva es en la central. Están los cerveceros de Chicago. Si el Chicago ocupa el primer lugar, va como líder de división y entonces Milwaukee tendría que luchar por un puesto como wild card. Entonces ya estaríamos hablando de 3 posiciones de wild card que tendríamos Arizona, San Diego, tendríamos o Filadelfia, porque yo creo que los Mets deben estar por encima de Filadelfia. Entonces sería muy difícil que los cerveceros de Milwaukee pudieran estar por encima de esos equipos. Aunque no sé qué decirte, porque bueno, hablamos, el primer equipo que mencionamos en este programa fue el Arizona. Y el Arizona está muy fuerte porque incluyeron a Zach Gallen y a Arenado. Y ¿qué te puedo decir? Yo creo que uno de los dos que se queda afuera es o el Milwaukee o el Arizona. No sé si estás de acuerdo conmigo. No, yo veo con todo que está Nolan Arenado y que entró Zach Gallen, yo considero a Milwaukee ya por segundo año. Aparte, Milwaukee no ha movido casi nada. Milwaukee ya está en el centro de lo que es el equipo de Milwaukee, se mantiene prácticamente el mismo equipo. Sí, Y yo viendo cómo lució Milwaukee, que yo era de los escépticos con Milwaukee, yo viendo lo que ya el año pasado hizo Milwaukee, llegó y fue capaz de sacar a los cachorros en los playoffs, jugando un béisbol bueno, porque le ganó la serie, verdad que fue reñida, fue a máximo de juego de 5 y ya como que demostró que no, señores, nosotros podemos. Yo veo a Milwaukee primero que Arizona pasando. yo te dije algo durante el programa y te lo repito. Ya no está Freddy Peralta. Ya no hay 15 victorias aseguradas para Milwaukee. Puede pasar también. Y eso
va a pesar muchísimo final de temporada, en los meses de agosto y septiembre, cuando ya todos los bates pesan, los brazos pesan. Ese Freddy Peralta nunca paró de ganar juegos y ya no lo tiene. No, tuvo una temporada tremenda, De Freddy ensueño, Peralta. ensueño. Así que bueno, concluimos este programa con nuestras predicciones y les deseamos que pasen una feliz noche. Probablemente en nuestro próximo podcast vamos a hablar ya sobre lo que es el clásico. Ya el FIDE tiene en su poder el listado de todos los jugadores que van a ir de los 20 equipos al Clásico Mundial y esperamos que poderlos disfrutar. Nos quedan muy pocos días. Sencillamente empieza el 5 de marzo Ajá. y estamos ya a 20. Así que dentro de 15 días ya tenemos el Clásico aquí. O sea, que tenemos que dedicarle tiempo al Clásico porque son 20 equipos y tenemos que hablar de 20 equipos. Y hay unos cuantos que se merece que se le dedique bastante tiempo, sobre todo los equipos latinos, el equipo de Japón, el equipo de Estados Unidos y Vamos a hablar del equipo Cuba, del equipo de los cubanos también. Vamos a dar nuestro vaticinio. Ya se respira Clásico Mundial, ya está a las puertas ahí. Y no queremos decir muchas cosas para que se quede la expectativa de lo que podamos ver en cada programa y meternos, como se dice, en el mundo del clásico y la fiesta, que es el Clásico Mundial, que es el máximo evento del béisbol a nivel internacional. ahí tengo el logo del Clásico en pantalla. Así que muy buenas noches amigos y esperemos que hayan disfrutado este podcast que ha sido el número 5, ya llevamos 5 podcasts, señores. No dejen de suscribirse, no dejen de darle like si les gustó nuestro podcast y también que nos den sus comentarios, porque son muy importantes, ya sean comentarios positivos o comentarios negativos. Nosotros sabemos que no somos perfectos y que esperamos que con el paso del tiempo sigamos mejorando. Buenas noches, Fide. Bueno, señores, buenas noches a todos y ratifico lo de Tony. Por favor, tómense el trabajo de darle like a nuestro programa y suscríbanse, compartan nuestro programa. Acuérdense que no cuesta nada y nos ayuda mucho. Y sobre todo, nos encantaría ver lleno de comentarios y de opiniones de ustedes cuando vayamos al chat. Muy buenas noches y hasta el próximo podcast. Bye. Bye.